A continuación presentaremos la mesa de conversación y presentación titulada Protección y legislación sobre el patrimonio. Esta mesa está integrada por el señor Francisco Chaguán, senador de la República, por el señor Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, y por la señora Jimena Silva, jefa de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado y consejera del Consejo de Monumentos Nacionales. A cargo de la presentación y moderación de esta mesa, dejamos con ustedes al señor Martín Donoso, jefe de Área Literatura, Patrimonio y Diversidad Cultural de la Dirección de Asuntos Culturales, DIRAC, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy buenos días. Agradezco en primer lugar a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos el haberme designado moderador de la mesa dedicada a tratar la temática Protección y legislación sobre patrimonio en el marco del 14 seminario sobre este tema, bajo el título Patrimonio en peligro, acciones para su protección. Antes de presentar a los distinguidos participantes de esta mesa, quisiera mencionar que la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la cual formo parte como encargado del área patrimonio, ha incluido desde hace ya 5 años el tema del patrimonio entre sus objetivos principales de acción. Entre los objetivos definidos por la DIRAC para esta área se encuentra, en primer lugar, el captar oportunidades de cooperación con países amigos para proyectos específicos de puesta en valor y recuperación de patrimonio histórico inmueble. Un solo ejemplo de ello lo constituye el haber captado la cooperación del Reino de Marruecos para el proyecto destinado a rescatar el Palacio de la Alhambra de Santiago, en lo concerniente a la recuperación de la yesería filigranada de estilo nazarí mudéjar de ese excepcional edificio, que fue construido en 1860 y único de estilo orientalizante que queda en Chile. Esto se concretará por el medio del envío de una cuadrilla de expertos de artesanos marroquíes, quienes además realizarán talleres para chilenos en este tipo de artesanado. En segundo lugar, quisiera señalar que el área de patrimonio de DIRAC ha desarrollado una línea de coordinación junto a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y sus organismos dependientes, así como la Policía de Investigaciones de Chile, aduanas y otras instancias nacionales en la lucha en contra del tráfico ilícito de bienes culturales robados, habiéndose logrado resultados particularmente alentadores, especialmente en el ámbito de la paleontología, sector patrimonial en el cual contamos con un acervo de incalculable valor a nivel mundial. De igual modo, la DIRAC ha desarrollado una acción coordinada con la DIVAM para la identificación y, en algunos casos, repatriación de objetos patrimoniales chilenos desde el extranjero. En tal contexto, ya hemos registrado diversos importantes logros, con la repatriación de momias chinchorro y atacameñas desde Suiza, la de una valiosísima colección de fotografías de nuestra capital de la época del Centenario desde Miami, así como el cuadernillo de notas del trabajo del ingeniero Gulliver, que incluye valiosísimas fotografías y notas que construyera el primer ferrocarril trasandino, material que fue localizado por nuestro consulado en Sydney, Australia. De igual forma, y también en sintonía con DIVAM, nos hemos coordinado para la suscripción de acuerdos bilaterales con México y Ecuador en materia de tráfico ilícito de bienes culturales, trabajando de consuno con esta institución para que Chile se integre además en lo más rápida e integralmente posible al ordenamiento multilateral en estas materias. Asimismo, creo oportuno mencionar que en aras de estos objetivos hemos confeccionado también un completo y preciso instructivo para los funcionarios diplomáticos encargados de temas culturales en nuestras embajadas en el exterior, en orden a identificar y ulteriormente intentar repatriar patrimonio chileno existente en el extranjero. Esta brevísima síntesis
pretende explicitar, al menos en parte, que los temas patrimoniales están orientados y destinados a formar parte creciente e integral en la política exterior chilena, lo que aparece como coherente si se considera la infinita importancia de esta temática para el ámbito de la identidad, el sentido de pertenencia y vinculación íntima del individuo con su país, su historia y su entorno, lo que asegura, en definitiva, la adecuada proyección de la nación hacia el futuro y un auténtico bienestar para sus habitantes. En este sentido, creo que no deberíamos nunca olvidar la frase del célebre escritor británico Lawrence Durrell, quien decía: «Cada hombre es hijo de su paisaje». Finalmente, y para ir aproximándonos a la temática específica que se abordará en esta mesa, quisiéramos destacar la relevancia que significa desplegar cada vez más esfuerzos para instalar la noción de que los temas patrimoniales deben indispensablemente estructurarse según una línea de trabajo que posea la mayor coordinación interdisciplinaria, con el involucramiento de todos los estamentos del Estado, única forma de preservar adecuadamente el legado de nuestros antepasados e identidad para las generaciones futuras. En tal contexto, creo pertinente también recordar la frase del exministro de Cultura francés Jacques Lang, quien expresó una vez el hecho de que la belleza también es un derecho fundamental de las personas. Para los efectos temáticos a tratar en esta mesa, entonces, contamos con la presencia de 3 destacadísimos participantes, quienes tratarán aspectos directamente ligados a lo planteado, los que esperamos motiven un amplio interés del público y también de conglomerados empresariales, contribuyendo así a la indispensable divulgación de estos temas en nuestro debate público y quehacer como país. Quisiéramos, para terminar, que en Chile existan cada vez más filántropos como Lisícrates, cuyo memorial conmemorando sus aportes a la belleza de Atenas subsisten hasta el día de hoy. En primer lugar, entonces, comenzaremos con la intervención del honorable senador don Francisco Chaguán, representante por la 6ª circunscripción de Costa de la 5ª región, quien se referirá a la importancia del patrimonio para la sociedad y la necesidad de que exista un nuevo marco jurídico nacional e internacional para así poder garantizar su adecuada protección. El senador Chaguán se retirará tan pronto termine su intervención, debido a que tiene una importante reunión en el Palacio de la Moneda. Continuaremos después con la intervención de don Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, quien se referirá a la evolución de la legislación patrimonial chilena en el ámbito de los monumentos, con un enfoque histórico, dando cuenta de las disposiciones relativas al combate contra el tráfico ilícito de los bienes culturales. Finalmente, se dirigirá a ustedes Jimena Silva, jefa de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado y consejera del Consejo de Monumentos Nacionales, quien abordará la temática de la protección de los bienes del patrimonio cultural a través del desarrollo del derecho ambiental en Chile, con especial énfasis en la responsabilidad por daño ambiental. Tal como lo anunciaba el señor Martín Donoso, vamos a escuchar la exposición que realizará el senador Francisco Chaguán con el tema La protección del patrimonio cultural contra el tráfico ilícito. Les recordamos a todos ustedes la modalidad de preguntas escritas para ser entregadas al final de la totalidad de las exposiciones. Senador, bienvenido. Estimadas autoridades del ámbito político, diplomático, académico y cultural, representantes y expertos de organizaciones nacionales e internacionales relativos al tema sobre el que versa este seminario, amigas y amigos. En primer lugar, quisiera agradecer la gentil invitación que se me ha extendido para exponer en este importante evento de tanta relevancia para nuestra cultura, porque el tema que se trata en este encuentro es de gran preponderancia para nuestra nación y en especial para la región que yo represento en el Congreso Nacional. Represento a Valparaíso, que es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, y también represento a la isla de Pascua, Rapa Nui, que uno de los sitios protegidos justamente son los Moai. Y quienes en una u otra forma contribuimos a generar diversas políticas públicas, también en nuestro carácter de legisladores, debemos asumir un rol fundamental
en el combate del tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales. En este orden de ideas considero que es absolutamente necesario que nuestro país ratifique la Convención de la UNESCO del año 70 sobre control de tráfico ilícito de bienes culturales y museos, y por ello felicito a los realizadores de este importante seminario, que indudablemente contribuirá a apoyar todo lo que signifique terminar con la pérdida de nuestra memoria, que como todos sabemos es la base de la construcción de nuestras identidades como chilenos y también como latinoamericanos. Porque ello significará un aporte valiosísimo al mantenimiento de la diversidad cultural del mundo, que como bien se nota en la Declaración Universal de la UNESCO, en la Declaración de la Diversidad Cultural del año 2001, cito, esta es el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Hablar del patrimonio cultural es hablar de la memoria, entendida como el único instrumento que nos permite escapar de la inmediatez. Sin la memoria no hay vínculo social, no hay sociedad, no existe identidad individual ni colectiva y desaparecen los saberes, prevalece la confusión y la dificultad de comprenderse. En este sentido, son muy acertadas las palabras del presidente de la República, Sebastián Piñera, en una columna de opinión publicada recientemente en un diario de circulación nacional al señalar: la historia es el hogar de nuestra identidad. Al rescatar el legado de nuestros antepasados, nos conectamos con nuestra historia. Al proyectar este legado, nos conectamos con el futuro. Las generaciones que nos seguirán podrán disfrutar de una modernidad con sentido histórico, densidad cultural y una auténtica identidad. Por eso me permito decirles, estimados participantes de este seminario, que hoy que vivimos una sociedad en que reina el inmediatismo y que el olvido y la amnesia son comunes, la búsqueda de los orígenes y de nuestras raíces se vuelve sustantivo y el conocimiento del patrimonio cultural se convierte en una necesidad. Saber y entender cómo las visiones y las experiencias de las sociedades humanas, desde lo más antiguo, en el campo de la historia hasta nuestros días, han aportado e influenciado en las artes, la literatura, el lenguaje, en la vida cotidiana, en los saberes, en las expresiones que evidencian el espíritu de un pueblo al que los objetivos pertenecen y que están prestos a señalarnos y enseñarnos permanentemente cómo se vive hoy, cómo vivieron los hombres y las mujeres de una sociedad determinada. Claramente voy a pasar a la exposición donde trato de alguna manera de recoger algunos elementos que a mí me parece importante poner en relevancia. Primero, que el creciente intercambio entre países del patrimonio cultural mueble con objeto de incrementar la apreciación de la diversidad cultural provoca la pérdida de aspectos relevantes del patrimonio cultural de las naciones. Además, tal como se señala, las operaciones ilícitas de importación, exportación y transferencia del dominio de bienes culturales, que ha ido creciendo, y sin lugar a dudas, este tráfico de bienes culturales se sitúa en el tercero más grande del mundo, después del de armas y el de drogas, y supera los 6 millones de dólares al año. Y por último, como elemento o antecedente, que sustentaba la existencia de un mercado ilegal que fomente diversos delitos contra el patrimonio cultural, como robos, saqueos, contrabandos y falsificaciones. En ese sentido, ya Edward Plant ha manifestado o se ha referido a algunas de las convenciones internacionales, entre ellos la Convención sobre la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado, de la UNESCO del año 54, la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir exportación, importación y transferencia de propiedad de bienes culturales de la UNESCO del año 70, el Convenio de UNIDROIT sobre bienes robados o exportados ilícitamente de la UNESCO del 95, la Convención de San Salvador sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico, artístico de las Naciones Americanas, OEA del año 76, y la Convención las recomendaciones sobre el intercambio internacional de bienes culturales de la UNESCO del año 76. A esto hay que agregar la decisión 588, que sustituyó la decisión 460, sobre protección y recuperación de bienes de patrimonio cultural de los países miembros de la Comunidad Andina del año 2004. En ese sentido, tenemos que hacer notar cuál es la situación de la legislación de países latinoamericanos. Yo me gustaría concentrarme particularmente en 5 países: Argentina, España, México,
Perú y Ecuador, que van básicamente a la vanguardia en este sentido. En ese orden de cosas, y en virtud de lo anterior, estos países se comprometen a colaborar en la devolución de objetos robados y o exportados ilícitamente que sean parte del patrimonio cultural reconocido y protegido por los otros Estados partes, y adquieren el derecho a solicitar la restitución de aquellos bienes nacionales que se encuentren en similar situación. Para esto se requiere que los Estados partes tengan debidamente categorizados e inventariados aquellos bienes a los que se les reconoce un valor cultural o histórico patrimonial. En los casos de Argentina, España, México y Perú, todos fijan categorías de bienes muebles a proteger y establecen la obligatoriedad de inscribirlas en inventarios, quedando sujeto su traslado, venta, si corresponde, y salida del país a autorizaciones especiales. Adicionalmente, los Estados establecen órganos responsables para recuperar el patrimonio que ha sido robado o exportado ilícitamente. En ese sentido, en Argentina, esta función queda radicada en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y en un comité especial radicado en la Secretaría de Cultura de la Nación, encargado de establecer y difundir procedimientos y mecanismos de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. En México, en cambio, le corresponde al Instituto de Antropología y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso del Perú, se establecen procedimientos especiales a cargo del Ministerio del Exterior y de las embajadas, consulados y representaciones permanentes del país en el exterior. Además, se destinan desde el año 2007 fondos públicos para costear el retorno de bienes arqueológicos. Cuestión que estamos nosotros en deuda como país. En el caso de España, le corresponde esta función a la Administración del Estado, particularmente en la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Todos estos países, como hemos señalado, protegen aquellos bienes culturales que han sido reconocidos como pertenecientes al patrimonio cultural del país a través de un sistema de sanciones que se aplica en términos generales al dañarse un bien, su tenencia ilegal, su comercialización, en caso de estar prohibida su apropiación indebida y su extracción ilícita del país. En Argentina vemos que la tentativa de exportación e importación de piezas arqueológicas es sancionada por las penas previstas para el delito de contrabando establecidos en el Código Aduanero. Y ahí está el detalle de las sanciones. Voy a tratar de apurar para poder dejar tiempo también al resto de los expositores. En México se establece una multa y prisión de 2 a 12 años para quienes traten de sacar o saquen monumentos arqueológicos del país. La sanción aumenta en caso de reincidencia y se establece también el trato de delincuentes habituales para los traficantes de monumentos arqueológicos. En Perú se sanciona su extracción del país, comercialización, destrucción, alteración y establece penas de privación de libertad acompañadas de multa para las personas que cometan el delito, para que los promuevan, organicen, dirijan o financien. Y que los delitos contra el patrimonio cultural del periodo prehispánico, esto es interesante, tienen penas mayores que los cometidos contra los bienes culturales que pertenecen a otros periodos históricos. Acá hay un énfasis, particularmente en la legislación peruana, en términos de proteger justamente todo el patrimonio o los bienes culturales de valor patrimonial, particularmente de una época determinada de la historia. En España, la ley de represión del contrabando castiga la exportación no autorizada de bienes de valor histórico, artístico, cultural o monumental. El Código Penal incorpora en el año 95 un capítulo autónomo en torno a los delitos contra el patrimonio histórico. En lo que respecta al patrimonio arqueológico, se castiga la causación intencionada o imprudente de daños contra el mismo y se castiga de una manera agravada el hurto y el robo con fuerza en las cosas, la estafa, la apropiación indebida de bienes muebles o la malversación de objetos que tengan por sí solos importancia histórica, artística, cultural o monumental. Acá se nos ha señalado, antes de comenzar esta intervención, que España está en un proceso permanente de revisión de estas normas. De hecho, hay un proceso hoy día de adaptación de la legislación española con las convenciones internacionales que han sido suscritas y ratificadas por España. Ecuador creó una Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales que establece acuerdos y compromisos institucionales para, primero, elaborar un plan nacional. Y este es un tema muy
importante, yo también diría que es una tarea para nuestro país, para combatir este tipo de tráfico. Segundo, apoyar el establecimiento de normas que mejoran el control ilícito de bienes culturales y permitan la aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes, desarrollar mecanismos institucionales para la aplicación de políticas públicas y obtener financiamiento para el combate al tráfico ilícito. Acá hay un tema importante. En el año 87, como ustedes podrán ver, se dictó la ley del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, que ya ha recuperado 209 piezas arqueológicas de envergadura en Ecuador. Se creó un fondo destinado a la restauración, conservación y protección de bienes históricos, artísticos, religiosos y culturales de la ciudad de Quito. Y acá un tema importante, ¿cómo se financia? Acá la legislación ecuatoriana optó por un mecanismo. Se financia a través de un gravamen del 3% al precio de las entradas a espectáculos públicos efectuados en la ciudad de Quito y el 10% del presupuesto inicial del Fondo Nacional de Emergencias durante los años 88, 89 y 90, donaciones que se deducen del impuesto a la renta del donante. Acá en Ecuador ha habido un completo entendimiento que hay que proteger los bienes culturales de interés patrimonial, puesto que además genera no solamente una identidad nacional de envergadura y es poder restablecer la memoria individual y colectiva, sino que adicionalmente involucra un ingreso turístico importante para el país. ¿Qué pasa con Chile? ¿Cuáles son las tareas pendientes? Y acá hay que ser muy objetivo para los efectos de visualizar las tareas que tenemos pendientes. A diferencia de los otros países estudiados, Chile no ha ratificado la mayoría de las convenciones internacionales que establecen un marco de cooperación entre los Estados parte para recuperar los bienes culturales protegidos que hubiesen sido robados o exportados ilegalmente, instándolos además a adoptar medidas protectoras del patrimonio cultural en los respectivos territorios. Chile solo ratificó el año 2008 la Convención sobre la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado, que se aplica, tal como dice su nombre, a situaciones excepcionales de conflicto armado. En virtud de lo anterior, nuestro país no forma parte de la lista de países que colaboran entre sí para recuperar bienes culturales robados o exportados ilegalmente, ni tampoco ha adoptado todas las medidas sugeridas para proteger el patrimonio cultural mueble del tráfico ilícito. Por ejemplo, Chile no cuenta con un órgano responsable para la recuperación de los bienes culturales que se encuentren en el extranjero y por lo mismo tampoco cuenta con catastros y o listados que informen sobre los mismos. Acá la mayoría de las recuperaciones que han existido dicen relación con actos de buena voluntad entre los países y con acciones encabezadas por la DIVAN o por la Cancillería, pero en ningún caso representan una política de Estado que tenemos que construir sobre la materia. Actualmente el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, por ejemplo, organización indígena de carácter tradicional, están solicitando dentro de sus posibilidades la repatriación de un moai de basalto de la isla de Pascua y el hombre de cobre, respectivamente. Se desconoce si existen otras demandas por recuperar bienes culturales. Asimismo, los bienes que se han recuperado en el último tiempo corresponden a donaciones y o gestiones puntuales, como ya he señalado. Como ustedes sabrán, el moai de basalto fue trasladado a Inglaterra para su exhibición antes que la isla fuera anexada al territorio chileno, y en el caso del hombre de cobre, fue descubierto en el año 1899 en Chuquicamata y vendido en 1912 para su traslado y posterior exhibición en Estados Unidos. Reconocimiento de bienes, canjes, préstamos y autorización para salir del país. De acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales, todos los sitios, piezas arqueológicas, como ustedes bien saben, son de propiedad del Estado y son monumento nacional por el solo Ministerio de la Ley. También han sido declarados bajo la categoría de monumento nacional las colecciones de los museos que dependen de la DIVAM y por último existen declaratorias puntuales de determinados bienes muebles, tales como objetos utilizados en la fiesta de Quasimodo, campanas de iglesias y otros artículos considerados de valor patrimonial. Los museos del Estado y aquellos que pertenecen a particulares, universidades, municipales, entre otros, deben confeccionar
catálogos de piezas o colecciones que posean y remitir un duplicado al Consejo de Monumentos Nacionales. Acá viene el problema. Esta obligación que establece el artículo 37 de la Ley de Monumentos Nacionales no tiene sanción alguna. No hay sanción alguna. O sea, quien no mande este listado a el Consejo de Monumentos Nacionales hoy día no tiene sanción. Entonces, y en lo relativo a la salida de bienes del país, la norma dispone los siguientes mecanismos. La extracción fuera del territorio nacional de bienes patrimoniales protegidos requiere de autorización fundada del presidente de la República y se autoriza el canje o préstamo de piezas de las colecciones de los museos dependientes de la DIVAN a través de un decreto fundado y previo informe favorable del Consejo de Monumentos Nacionales. Por último, cabe destacar que de todos los países estudiados, Chile es el único, esto es interesante, Chile es el único que permite la cesión a misiones extranjeras y posterior exportación de hasta un 25% del material arqueológico encontrado en excavaciones. Esto es un tema muy complejo y sobre todo considerando algunos temas que me gustaría mencionarles rápidamente respecto, por ejemplo, de el descubrimiento del Oriflama, que es un tema que ha movido o ha motivado una amplia discusión y que dice relación efectivamente qué pasa o cuál es el destino final de los bienes patrimoniales arqueológicos recuperados. Después viene todo un sistema de sanciones. Y acá hay un tema que nos parece muy relevante. La Ley de Monumentos Nacionales incorpora en el año 2005 sanciones penales para quienes atentan contra los monumentos nacionales. Se sanciona, como ustedes recordarán, hay casos emblemáticos, a quienes causen daño a un monumento nacional o bien afecten su integridad con multa o penas de cárcel que van desde 61 días hasta 5 años, dependiendo de la magnitud del daño, y se castiga también la apropiación de un monumento nacional cuando es constitutiva de los delitos de usurpación, hurto, robo con fuerza en las cosas o robo con violencia o intimidación en las personas, así como su receptación. Sin embargo, y este otro elemento donde hay un vacío legal importante, no se tipifica el delito de compra o venta o la comercialización de estos bienes y en este sentido su tenencia a cualquier título y su venta, compra o comercialización puede constituir un delito de receptación. Como tampoco se establecen sanciones contra quienes exporten bienes culturales protegidos sin la respectiva autorización. O sea, tenemos, en definitiva, una buena armazón, pero ninguna de estas normas tiene sanciones efectivas, por tanto se transforman simplemente en actos declaratorios o declarativos de voluntades políticas, pero en definitiva no establece sanciones. Como se señaló previamente, tampoco se contemplan sanciones para quienes no cumplan con la obligación de enviar un duplicado del inventario de piezas o colecciones patrimoniales que tuviesen. Y este también es un tema que debemos resolver de una u otra manera. Por eso presenté un proyecto de ley en mi calidad de legislador para que presentamos dos iniciativas, un proyecto de ley y un proyecto de acuerdo, que tienen modalidades o finalidades distintas. La primera de ellas corresponde a un proyecto de ley que tipifica como delito en la Ley de Monumentos Nacionales su exportación no autorizada y sanciona el incumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 37, que era el envío de estos duplicados con el listado del catálogo de las piezas que estuviesen bajo su cuidado o tenencia. Y en virtud de lo anterior se propone establecer una sanción pecuniaria de hasta 100 UTM para quienes no cumplan con la obligación de entregar un duplicado al Consejo de Monumentos Nacionales del catálogo completo de las piezas o colecciones que posean, como asimismo para quienes infrinjan la disposición que los obliga a comunicar anualmente al mismo Consejo las nuevas adquisiciones que hubiesen hecho, como las piezas o colecciones que hayan sido dadas de baja, facilitadas en préstamo o enviadas en canje a otros establecimientos similares. También propone este proyecto de ley sancionar con la pena de presidio menor en su grado medio máximo la exportación ilegal de bienes culturales y los términos establecidos y patrimoniales protegidos, vale decir, que no cuenten con la autorización presidencial en los términos establecidos en el artículo 43 de la Ley 16.441. Y la segunda medida es un proyecto de acuerdo. Y un proyecto de acuerdo que debiera aprobarse el próximo mes y que va a demostrar la voluntad del Senado para los efectos de que el presidente de la República ratifique las convenciones internacionales de la UNESCO de 1970 sobre medidas que deban adoptarse para prevenir exportación
importación y transferencia de bienes culturales, y la UNIDROIT del año 95, sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, y la Convención de la OEA del año 76 sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico, artístico de naciones americanas. Yo, antes de terminar, les quiero comentar que hay otra materia que ha sido puesta sobre la mesa por el senador Letelier y que es importante abordarla. Hoy día se está negociando la reforma tributaria que estuvimos trabajando, y en mi caso me tocó encabezar los estudios desde hace 2 años, y finalmente logramos imponerla en la agenda del Ejecutivo, del Gobierno. El proyecto de ley está enviado al Parlamento. Y se han iniciado conversaciones con parlamentarios de la oposición. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con el tema patrimonial. Mucho, porque el senador Letelier ha propuesto incorporar un tema nuevo en la reforma tributaria. Y esa reforma tributaria habla, en la propuesta del senador Letelier, habla de una ley de recuperación de capitales. Y básicamente se estima por parte del senador Letelier que hay cerca de 30.000 millones de dólares fuera del país. Y la idea del senador Letelier es establecer la posibilidad de la repatriación de esos capitales a condición de que se establezca un royalty patrimonial. Y ese royalty patrimonial alto va a permitir la recuperación de ciudades patrimoniales, históricas y otros objetos, construcciones, etcétera, de valor arqueológico y arquitectónico. Esto lo ha planteado el senador Letelier, ha contado en esto con el respaldo de 80 diputados, 80 de 120 y de 30 senadores. Tomando todos y cada uno de los recuerdos, efectivamente, para que no sean dineros mal habidos, con un registro exigente, y teniendo en cuenta que el Consejo de Defensa del Estado o las unidades de inteligencia económica tomen todas y cada uno de los resguardos para los efectos de que esto no involucre traer dineros del narcotráfico u otro tipo de dinero habidos ilegítimamente. Esta es una propuesta del senador Letelier, no la ha aceptado el Gobierno, pero la quiero poner en antecedentes porque es un tema del cual en algún momento se va a conversar. Entonces, yo quiero terminar diciendo que hoy día hemos manifestado o ha habido una voluntad en términos de avanzar en una legislación que a nuestro juicio hoy día es meramente declarativa. Hoy día la legislación es meramente declarativa. Si no hay sanciones, si no hay estímulos, si no hay recursos para obtener la recuperación de los bienes culturales de interés patrimonial, todo va a ser letra muerta. Acá yo quiero compartir, para terminar, las palabras del pensamiento de un destacado antropólogo, Joel Candó, quien sintetiza la importancia del patrimonio cultural para una nación en la siguiente frase. Dice: en torno de los lugares de memoria, la nación se hace o se deshace, se tranquiliza o se desgarra, se abre o se cierra, se expone o se censura. Yo les quiero decir que la recuperación del patrimonio es recuperar la memoria, y en Chile creemos que esa es una tarea pendiente. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación y la exposición del senador Francisco Chaguán con el tema la protección del patrimonio cultural contra el tráfico ilícito. A continuación escucharemos la exposición que realizará el señor secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, don Emilio de la Cerda Errázuriz, con el tema protección del patrimonio cultural material a través de la legislación de monumentos nacionales. Bueno,
Quiero saludar también a toda la autoridad y la concurrencia presente, agradecer la presentación del senador Chaguán porque constituye un apoyo desde lo político, desde el Parlamento, muy importante a las modificaciones y los planteamientos que están realizando en materia de patrimonio cultural en Chile. La presentación que voy a exponer ahora tiene un foco histórico en relación a cuál ha sido el proceso de construcción de nuestra institucionalidad patrimonial, referida específicamente a los temas que aborda el seminario de hoy. Primero me gustaría hacer referencia a una instancia muy poco conocida en el ámbito nacional, y es un proyecto de ley sobre conservación de monumentos históricos que se presenta que se elabora el año 10, que no se transforma finalmente en ley, pero que empieza a dar cuenta de la reflexión temprana en el país en relación a las materias de protección del patrimonio cultural. La propuesta presentada el año que se celebraba el centenario del establecimiento de la primera Junta Nacional de Gobierno toma como ejemplo la legislación comparada de países como Francia, Inglaterra, Dinamarca, Italia, España, entre otros, los que en su mayoría desde la primera década del siglo XIX contaban con legislación para proteger los monumentos históricos de sus respectivos territorios. La propuesta chilena daba cuenta de la necesidad de dictar una ley. Por supuesto, esas faltas de ortografía o esas diferencias son una copia textual del documento original, que proteja los edificios y monumentos históricos y que conserve a las generaciones futuras el patrimonio dejado por las que nos han precedido. El proyecto, junto con dar protección a los monumentos históricos, creaba una comisión denominada Comisión de Monumentos Históricos, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública, la cual tenía facultades de registro, de fiscalización y de velar por la conservación y el financiamiento de los monumentos históricos, cuyos fondos debían ser aportados por el Estado. Posteriormente, y lo que es el referente a la primera legislación que tiene Chile en la materia, está la Quinta Conferencia Panamericana, realizada en el Palacio del Congreso Nacional en 1923, que contó con delegaciones de Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Salvador, Colombia, Cuba, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Argentina, Haití y Chile. En esta conferencia se propuso establecer la protección y conservación del patrimonio arqueológico, documental y monumental. Se requería no solo legislar sobre esta materia, sino que además generar una serie de actividades asociadas de carácter gubernamental, tales como la asignación de un presupuesto anual, la creación de institutos arqueológicos y de archivos históricos, la difusión de estudios arqueológicos e históricos, la creación de un mapa antropogeográfico, entre otros. Acogiendo estas recomendaciones dadas en la conferencia, en el año 25 se dicta el decreto número 3500 del 19 de junio y el decreto de ley número 651 del 17 de octubre, que de manera complementaria regulan hasta el año 70 las materias propias del patrimonio cultural material. Es importante dar cuenta con esto de la temprana inserción de las materias de patrimonio cultural y de monumentos, ¿cierto?, como en la denominación de época, se establecen en Chile, que son previas a la ley del 70, pero que ya empiezan a generar, a través de la creación del Consejo Monumento Nacional en el año 25, una posición del Estado frente a estas materias que hoy tenemos que reforzar y que perfeccionar. El decreto 3500, o mediante el decreto 3500, se nombra una comisión encargada de la vigilancia y conservación de los monumentos históricos nacionales. En primer lugar, identifica a los bienes culturales muebles e inmuebles protegidos, mediante el artículo primero, que señala que los edificios y monumentos históricos y arqueológicos que se encuentran en el territorio nacional están colocados bajo la protección del Estado, y el artículo quinto, que señala que será considerado como histórico un monumento, edificio, ruina o lugar que sea declarado tal por un decreto supremo que se dictará a solicitud y por acuerdo de la Comisión Gubernativa. Como segundo punto relevante, crea una comisión gubernativa con deberes y atribuciones entre los que se encontraban, elaborar un proyecto de ley sobre la materia que establezca, entre otras normas, a qué deben sujetarse la restauración y conservación de los monumentos y edificios históricos y arqueológicos. El comercio de los objetos que se extraigan de cualquier excavación que se efectúe por cualquier motivo en el territorio nacional, sean ellos piezas etnológicas, antropológicas, arqueológicas o simples objetos de folclore, y la exportación de las mencionadas piezas u objetos. Los deberes y atribuciones de la Comisión Gubernativa dictaban conformar el registro del patrimonio protegido, reglamentar el acceso de los visitantes a los monumentos históricos y proponer al Gobierno la dictación de medidas conducentes a la mejor vigilancia y conservación de los mismos.
promover y fomentar la cooperación de particulares en trabajos de reparación y conservación de monumentos históricos, perseguir la responsabilidad civil y criminal de quienes deterioren o destruyan los monumentos, solicitar cooperación a las autoridades civiles y militares con el objeto de llevar a cabo su cometido, entre otras. De manera complementaria, el decreto de ley 651, que crea el Consejo de Monumentos Nacionales y que se publica el 30 de octubre del año 25. Establece categorías de monumentos nacionales, regula la protección de los monumentos nacionales y asigna funciones y atribuciones al Consejo de Monumentos Nacionales. Se destaca que se regulaba el sacar, remover o exportar los bienes protegidos, que para el caso de las excavaciones, dependiendo del tipo de excavación, la propiedad de los terrenos y el financiamiento, algunos objetos extraídos se podían ceder a los particulares, y se aborda de manera especial el registro e inscripciones. De las sanciones, se sanciona a quienes destruyan o ocasionen perjuicios en los monumentos históricos o públicos mediante la aplicación de penas, sin perjuicio de la responsabilidad civil para obtener la reparación de los daños materiales ocasionados. Se incorpora una sanción administrativa para los empleados públicos que infringieren o facilitaran la infracción de la ley consistente en la suspensión del cargo por hasta 6 meses, y toda otra infracción no expresamente contemplada se castigaba con multas de entre los 100 y 5.000 pesos. La aplicación de ambos decretos se puede ver como en un caso específico en el Monumento Nacional Isla de Pascua, que hay ciertos hitos que es interesante revisar de manera muy temprana, previa a la ley del 70, que es la que nos rige hasta hoy. El Ministerio de Instrucción Pública declaró monumento histórico las estatuas y demás objetos líticos de la Isla de Pascua, por lo que solicitó la colaboración de la Armada Nacional para la elaboración de un inventario de los bienes culturales de la isla y que estos quedasen al cuidado y responsabilidad de la autoridad administrativa. El año 26, la Corbeta General Baquedano remitió un primer registro con la información recabada por una comisión de oficiales a cargo, el cual caracteriza y describe la elaboración de las estatuas de piedra o moáis, ubicadas en la costa sur de la isla, en la falda del volcán Rano Raraku, esa es la denominación que escribieron en su momento, en la bahía de Otuiti y en la falda del Cerro Toatoa. Acá tenemos planos de esa expedición que ya empezaban a elaborar de manera muy temprana y con las herramientas del momento. El primer inventario, ¿cierto?, y registro de este bien patrimonial y ciertos dibujos también de los mismos moai del Rano Raraku. En total se registraron en buen estado de conservación 25 moai de pie, 21 caídos o tendidos y 34 moai quebrados o despedazados. El trabajo quedó inconcluso debido al acotado tiempo en que el buque estuvo en Isla de Pascua. El Decreto Supremo 4.536 del 25 de julio del año 35, que declaraba monumento la Isla de Pascua, señalaba o fundamentaba su declaratoria por el gran interés científico de la isla, tanto por el curioso fenómeno de superposición de dos culturas, melanésica una, polinésica la otra, que revelaba la arqueología y el folclore de la isla, como por el conocimiento de sus antiguas culturas e indispensable para la investigación de las relaciones de índole cultural que acusan América y Asia prehistóricas. La Ley 16.441, que crea el Departamento de Isla de Pascua y que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de marzo del año 66, ya mencionada por el senador Chaguán también. El proyecto de la Cámara de Diputados sobre la creación de la comuna, subdelegación de Isla de Pascua, contemplaba en su artículo 6 la destinación de fondos para la conservación y restauración de las riquezas arqueológicas de la comuna. Subdelegación, de acuerdo con la Municipalidad de Isla de Pascua. En el informe de la Comisión de Gobierno se destaca la declaración como monumento histórico de la isla como medida para detener los robos cometidos por diversas expediciones científicas. La propuesta de una disposición para impedir la extracción del territorio nacional de objetos arqueológicos, históricos o artísticos, facultando al presidente de la República para autorizar estos requerimientos. Recordemos que esto se da en el marco, ¿cierto?, de expediciones científicas que habían extraído del territorio nacional piezas que hasta el día de hoy se consideran muy valiosas para el patrimonio chileno. El artículo 43, muy importante, señala que solo el presidente de la República, por decreto fundado, podrá autorizar la extracción fuera del territorio nacional de partes de edificios o ruinas históricas o artísticas o de enterratorios o cementerios de aborígenes, de objetos, piezas arqueológicas o de formación natural que existan bajo o sobre la superficie y cuya conservación interese a la ciencia, a la historia o al arte, y de bienes, monumentos, objetos, piezas, cuadros, libros o documentos privados o públicos que por su carácter histórico o artístico deban conservarse en museos o archivos de permanecer en algún sitio público titulado conmemorativo o expositivo. Este es el artículo 43 de la Ley Pascua, ¿cierto?, que hasta el día de hoy rige la salida al extranjero de piezas del patrimonio nacional. Por último, la Ley 17.288, o no por último, sino que la consecución de esta reflexión temprana en Chile decanta nuestra ley actual,
que es la que nos rige y que hoy hay amplio consenso en que hay ciertas materias importantes que deben ser revisadas de manera muy significativa para perfeccionarla. El proyecto de ley fue una reestructuración de la legislación vigente hasta esa fecha en la materia y contempló la designación como propiedad del Estado de todos los monumentos arqueológicos y paleontológicos. La discusión entre ambas cámaras y sus comisiones fue principalmente en torno a la propuesta de redacción del artículo 25, que también hacía referencia el senador, debido a que como forma de estimular la investigación se entregaba el 50% del material obtenido en las excavaciones o hallazgos realizados a las comisiones científicas extranjeras. Eso era parte de la propuesta original presentada al Congreso. Ante las dudas de algunos diputados sobre el artículo 25, el ministro de Educación y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, señor Máximo Pacheco, indicó en la discusión parlamentaria: si una misión extranjera, cualquiera que sea su país de origen, está dispuesta a colaborar con Chile en el descubrimiento de su patrimonio histórico-cultural, evidentemente que no hay inconveniente alguno en que cuando obtenga resultados en sus excavaciones, el 50% del material hallado en las excavaciones sea del dominio de la respectiva misión. El dominio sobre estas piezas arqueológicas no significa en modo alguno que pueda sacarlas del país, sino que podrá, por ejemplo, organizar con ellas un museo en Chile. Para sacarlas del país rige otra disposición y se refiere a la Ley Pascua, al artículo 43. Debido al desacuerdo de entregar el patrimonio cultural de Chile a misiones extranjeras en la sesión 48 del Senado del 15 de septiembre del 69, se acordó oficiar al presidente de la República para que no exista un reparto de dichos bienes. El presidente de la República planteó, entre otras modificaciones, reemplazar el 50% por el 25% actual, argumentando que una limitación tan absoluta desalentaría cualquier iniciativa de investigación científica por parte de organizaciones generalmente extranjeras dedicadas a estas actividades. Dicha consideración fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado. Quiero señalar en relación a ese punto el contexto en el que estaba el país en el año 70, el objetivo que tenía la disposición señalada en el artículo 25 y comentar que en la modificación actual de la Ley de Monumentos Nacionales, que esperamos pueda ser ingresada al Congreso prontamente, durante este año, se está derogando el artículo 25. No se propone derogar ese artículo y poder ya zanjar ese tema que sabemos que para la comunidad científica y también para todo el país es un punto muy crítico respecto al manejo de nuestro patrimonio. La Ley 20.021 modifica la Ley 17.288 sobre monumentos nacionales con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus multas. Esto fue publicado el 14 de junio del 2005, también hacía referencia al senador. Es una moción presentada por el entonces senador Sergio Bitar y su objetivo era mejorar los tipos penales existentes y aumentar las multas para obtener un efecto preventivo, reemplazar los sueldos vitales, señalado originalmente, que iban de 15.000 a 75.000 pesos por unidades tributarias mensuales. La iniciativa fue respaldada por el Ministerio de Justicia y el Consejo de Monumentos Nacionales, quien señaló que uno de los objetivos fundamentales del proyecto es detener el tráfico de monumentos arqueológicos. El proyecto fue evaluado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde se discutió en torno a los términos adecuados que tipifican el delito, las fases de una posible comercialización ilegal, daño, robo, hurto, receptación y la pena asociada, la cuantificación de los bienes o el valor material de la especie, cómo sancionar a las redes o autores intelectuales de estos ilícitos. En el Senado y la Cámara de Diputados se discutieron diversos temas, tales como la relación de la conservación del patrimonio cultural con el turismo y ecoturismo, la destrucción de sitios arqueológicos productos del saqueo, la proporcionalidad entre el ilícito y la sanción a imponer, así como la consideración de las circunstancias atenuantes, el conjunto de medidas de difusión tendiente a evitar estos delitos, la necesidad de realizar un cambio de fondo en la ley, la autorización para la salida del país de las obras de arte. El artículo 38, que quedó finalmente señalado, es el siguiente: el que causare daño en un monumento nacional o afectare de cualquier modo su integridad será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio máximo y multa de 50 a 200 unidades tributarias mensuales. El artículo 38 bis señala la apropiación de un monumento nacional constitutiva de los delitos de usurpación, robo con fuerza en las cosas o robo con violencia e intimidación en las personas, así como su receptación, se castigará con pena de multa de 50 a 200 UTM, además de la pena privativa de libertad que corresponde de acuerdo a las normas generales. Tratándose del hurto, si no fuere posible determinar el valor del monumento nacional, se aplicará la pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo, además de la multa aludida en el inciso precedente. El senador Bitar estuvo especialmente motivado a presentar esta moción luego de que la Policía de Investigaciones de Chile, en el marco de otra investigación, detuviese en el año 2000 al señor Jaime Quintero Chiang, huaquero, quien saqueó por cerca de 36 años cementerios de culturas prehispánicas al interior de Arica, donde extrajo cerca de 1.600 bienes culturales precolombinos, entre los que se encuentran joyas de oro y plata, cerámica y textiles, los que fueron evaluados
ha evaluado en aproximadamente 5.000 millones de pesos, los que fueron destinados al Museo Arqueológico San Miguel de Azapa. Aquí hay parte de la valiosísima muestra cultural. En su momento tuvo amplia impacto mediático, la repercusión de este señor. Tomando parte de sus citas, y refleja una dimensión cultural que quizás hasta hoy está operando en ciertos contextos y que parte del combate contra el tráfico ilícito tiene que ir diluyendo. Señala lo siguiente: discrepo de los arqueólogos, dice Quintero, y es que hay miles de tumbas, ellas solo unas pocas, y encontré cosas distintas a lo que dicen en los libros, tumbas rarísimas, muertos cubiertos de ají, que hasta ahora picaban, eran enfermos, cuyas sepulturas eran tapiadas para evitar contagio. Es importante señalar que la entrevista que él también da después de esto da cuenta de una escisión profunda entre una comprensión cultural, digamos, del territorio en este momento previa a la ley de monumentos o en fase muy temprana, entre cierta práctica de la comunidad de ir a tomar estos elementos y la nueva construcción de un marco jurídico nacional para la protección de este patrimonio, y ciertas como visiones encontradas, uno podría tomar de sus palabras, que permanecen hasta el día de hoy incluso, y es responsabilidad de la autoridad de nuestra legislación ir desarmándola e ir para poder proteger de manera efectiva el patrimonio nacional. El señor Quintero fue condenado por el segundo juzgado de letras de Arica ante apelación y en segunda instancia en el marco de lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales a 3 años de presidio menor de su grado medio y una multa de 15 UTM y la accesoria de suspensión de cargos públicos en su calidad de autor del delito de destrucción de monumentos nacionales. Por último, quisiera señalar, como ya se había adelantado, que estamos actualmente trabajando junto a la DIVAM y el Consejo de Monumentos en la modificación a la Ley de Monumentos Nacionales, que apunta a muchos de estos temas que hemos estado conversando, además de la moción que ha presentado el senador Chaguán, que ya él explicó. A partir del año 2011, en el marco del programa de gobierno, el presidente de la República, Sebastián Piñera, encargó al Ministerio de Educación, donde deriva a la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo y al Consejo de Monumentos Nacionales, trabajar con el proyecto de la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, con el fin de transformarla en un instrumento efectivo de preservación, estableciendo mecanismos de compensaciones para los propietarios de inmuebles patrimoniales, así como para las donaciones específicas para monumentos nacionales de propiedad privada. Esto por medio de incentivos tributarios y aportes directos del Estado, entre otros instrumentos. Al tenor de este mandato, se ha trabajado teniendo a la vista 3 objetivos generales. Primero, actualizar el marco conceptual y las categorías de protección de la Ley 17.288, incorporando una visión integral del patrimonio y estableciendo precisiones, por ejemplo, entre figuras de patrimonio arqueológico y patrimonio paleontológico que en la actualidad aparecen fusionados en una figura única. Generar un fondo de incentivos para la conservación efectiva del patrimonio cultural declarado y fortalecer la estructura del Consejo de Monumentos, revisar la composición del órgano colegiado, dotar a la institución de representación regional efectiva mediante consejos regionales con capacidad resolutiva. Uno de los grandes problemas, de los más estructurales que tenemos hoy para poder tener control sobre el tráfico ilícito en la gran extensión de Chile, es contar con representaciones regionales muy potentes y efectivas para poder estar encima de los problemas en terreno. Nosotros tenemos hoy una estructura centralizada con representaciones locales muy puntuales, con pocos recursos y que en realidad realizan grandes esfuerzos para poder lidiar con los desafíos y con los mandatos legales que tiene el Consejo de Monumentos en todo el territorio. Y esa necesidad hoy día nosotros la vemos como algo urgente que esperamos se resuelva en el marco de la nueva ley y también de la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio que está anunciado y para lo cual estamos trabajando de manera muy dura. Se destaca la moción presentada en junio de 2012 por el senador Chaguán, que sanciona a quienes no cumplan con la obligación de inscribir en el registro de museos que lleva el Consejo de Monumentos Nacionales mediante la confección de un catálogo o un inventario completo de las piezas o colecciones que poseen, con una multa de beneficio fiscal de hasta 100 unidades tributarias mensuales. Asimismo, establece multas y apena a quienes exporten un monumento nacional sin contar con la autorización que contempla el artículo 43 de la Ley Pascua. Como conclusiones muy generales, señalar que la protección de la integridad física de los bienes y el combate del tráfico ilícito han sido, en una medida equiparable, los factores que motivaron el establecimiento de nuestra legislación patrimonial y su perfeccionamiento. Luego señalar que en la década del 30 nuestros antecesores, con menos recursos financieros y tecnológicos, lograron crear registros de algunos bienes culturales, destacando la importancia de conocer su patrimonio. El registro del patrimonio cultural nacional debiese ser un imperativo a futuro
y nosotros estamos trabajando en eso, tanto en la modificación de la ley como también en políticas actualmente establecidas desde el Consejo de Monumentos para poder generar estos registros. Les quiero señalar que eso es tremendamente difícil con la institucionalidad actual, porque nosotros somos un órgano que tiene muy pocos recursos y una escasa capacidad de acción en base a los recursos que tenemos. Por lo tanto, todas las labores de registro que son monumentales tienen que emprenderse a la par con todas las otras tareas que demanda la Ley de Monumentos Nacionales, y estamos con una política dura de poder generar esos registros, que lo que es un desafío a plazo mediano a nivel del Estado. Estamos trabajando actualmente en un geoportal que permita articular todos los sitios arqueológicos y todo el material o toda la información que emana desde el sistema de impacto ambiental y los permisos otorgados por el Consejo de Monumentos, que no están sistematizados y que es una cantidad de información tremenda. El país exhibe logros nacionales en este ámbito y debiese solidarizar con el esfuerzo de la comunidad internacional para combatir este tema. Ya se ha señalado ampliamente acá la necesidad de que el Estado de Chile pueda finalmente ratificar las convenciones pertinentes. Señalar que los grandes avances del último tiempo en materia de tráfico ilícito de bienes culturales no se deben necesariamente a cambio legislativo, sino que a políticas de las diversas instituciones involucradas. Y esto es bien importante porque siempre se señala que nuestro mal endémico es como una ley que es imperfecta. Y eso es muy cierto. Nosotros tenemos una ley que tiene que ser trabajada y se está apuntando en esa dirección. Pero hay una serie de iniciativas que se han emprendido en los últimos tiempos y que es necesario reforzar con los servicios que se señalan aquí, por ejemplo, Servicio Nacional de Aduanas, Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros, Ministerio Público y la DIVAM y el Consejo de Monumentos, que han permitido perfeccionar mucho el combate contra el tráfico ilícito, y eso no ha sido materia de ley. Nosotros hoy día tenemos con la ley actual tremendas posibilidades también de articular y de coordinarnos con los organismos respectivos para mejorar estas prácticas y poder frenar el tráfico ilícito. Muchas gracias. Esta es una foto de Cerro Ballena, sitio paleontológico fundamental de nuestro país. Gracias. Queremos agradecer la exposición realizada por el señor secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, don Emilio de la Cerda. Para continuar con el desarrollo de las exposiciones programadas para esta mañana, escucharemos la exposición de la señora jefa de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado y consejera del Consejo de Monumentos Nacionales, señora Jimena Silva, a quien invitamos al podio para presentar su exposición. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación. Me siento muy honrada de que los organizadores, la DIVAN y junto con otras instituciones que han hecho posible este encuentro, hayan considerado pertinente invitarme para contarles parte del trabajo que yo realizo como funcionaria pública y miembro de una institución del Estado, que es el Consejo de Defensa del Estado, y que también desde ese lugar participo como consejera del Consejo de Monumentos Nacionales. Y espero mostrarles una arista un poco distinta a la que ustedes han estado escuchando en la mañana, pero que finalmente se inserta en el mismo camino y en el mismo esfuerzo que está dirigido a la protección de los bienes culturales y también a la protección del patrimonio cultural de nuestro país. Mi ponencia la he llamado en términos muy generales la protección de bienes culturales en Chile a través del desarrollo del derecho ambiental. Antes de entrar de lleno a esa temática, quiero presentarle acá, ya ustedes han tenido conocimiento, en Chile existen distintas normas jurídicas que tratan el tema de la protección del patrimonio cultural, de los bienes culturales y de distintas perspectivas. Están mencionadas acá
la Constitución Política de la República de nuestro país menciona en algunos artículos, especialmente en el artículo 19, que establece las garantías constitucionales, en sus números 8, 10 y 24, algunos conceptos relacionados con el tema, y en términos muy generales, para estos efectos de esta presentación, quisiera señalarles que se habla de patrimonio ambiental, de patrimonio cultural y de un deber del Estado de propender a su protección y a su desarrollo. Y esta es nuestra ley fundamental, por eso es muy importante tenerla como el primer marco legal que tiene que orientar toda la otra normativa que se dicta bajo ella. Destacamos la ley 17.288, que es la ley del patrimonio en este minuto, que Emilio nos ha dado una clarísima evolución histórica de esta legislación y que actualmente está vigente la de 1970, donde entre aspectos muy generales están establecidas las distintas categorías de monumento nacional, que son formas de proteger el patrimonio, donde destacan los monumentos históricos, monumentos públicos, monumentos arqueológicos, que incluye el concepto de lo paleontológico, zonas típicas, santuarios de la naturaleza. La Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece una categoría de protección del patrimonio cultural a través de los inmuebles y zonas de conservación histórica. La ley indígena, la ley Pascua, que ya se ha mencionado por mis antecesores, donde se establece cierta regulación para la salida del país de bienes culturales o de lo que entendemos en general por bienes culturales, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Están las leyes de fomento y difusión de las artes, la ley que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y voy a la ley que yo quiero comentar con ustedes, que es la ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente, y sus modificaciones que recientemente han entrado en vigencia en octubre del 2010. Y acá en la ley de bases del medio ambiente nosotros tenemos que se nos entrega un concepto amplio de medio ambiente que incorpora los elementos culturales. Es decir, en nuestro país, a diferencia de otros países, el concepto de medio ambiente no solo está constituido por el aire, el suelo, las aguas y otros elementos relacionados, sino que también por toda la creación cultural, por los bienes culturales de nuestro país. Y eso es muy relevante. Establece algunas medidas para prevenir la intervención a bienes culturales considerados como parte del medio ambiente y también establece alguna herramienta que es el sistema de responsabilidad por daño ambiental para cuando sea afectado un bien o el patrimonio cultural. En términos muy generales, y es importante tenerlo presente por algo que les voy a comentar enseguida, la ley del Consejo de Monumentos Nacionales, la 17.288, establece ciertos permisos sectoriales que deben otorgarse, por ejemplo, para realizar una excavación, para hacer alguna intervención en un monumento histórico, y estos son de carácter en general preventivos. Antes de intervenir un bien patrimonial, yo debo pedir autorización a esta institución que fue creada en la ley 17.288, antiguamente fue creada, pero es la que tenemos actualmente, y que debe ser consultada previamente. Y ese es un elemento muy importante que a mí me gustaría que ustedes lo registraran, porque en muchas oportunidades se desconoce. Y ahora, en los últimos años, se está haciendo un gran esfuerzo a través de los sistemas de Internet y de conferencias y seminarios como este, de enseñar a la comunidad toda de que los permisos para intervenir bienes que se encuentran dentro del patrimonio cultural del país requieren acercarse al Consejo de Monumentos Nacionales para obtener las autorizaciones pertinentes. Y también hay acciones penales y procedimientos infraccionales sancionados normalmente con multa cuando no se cumple lo establecido en la ley señalada. Ahora, de un mismo hecho pueden emanar distintos tipos de responsabilidades. Tenemos la que ya se ha mencionado y la que se va a tratar a lo largo de este seminario, especialmente la responsabilidad penal, el tráfico ilícito de bienes culturales, ¿ya? También hay responsabilidades civiles que emanan de un mismo hecho,
pero yo me quiero quedar en un tipo de responsabilidad distinta a las anteriores, que todas pueden concurrir en un mismo hecho, que es la responsabilidad civil ambiental que creó nuestro país con la ley 19.300 que fue dictada en 1994. Desde esa fecha, y por eso yo titulé mi presentación La protección de bienes culturales en relación al desarrollo del derecho ambiental en Chile, nosotros podemos entender que si bien había normativas anteriores a 1994 que se hacían cargo a nivel sectorial de aspectos del medio ambiente, es esta ley, la ley marco, la ley de base, que empezó a desarrollar propiamente tal el tema y que entre sus instrumentos estableció los que le voy a señalar en un momento. Para que nos ubiquemos, la institucionalidad ambiental en este minuto en nuestro país, desde hace unos años, tenemos un Ministerio del Medio Ambiente. Antes no existía, solo existía una comisión encargada de los temas ambientales, que algunos deben recordar, era conocida como la CONAMA, la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Hoy día tenemos como instituciones del Estado un Ministerio del Medio Ambiente, encargado en general de las políticas ambientales. Tenemos un servicio de evaluación ambiental, que es un órgano con patrimonio propio, personalidad jurídica, que está encargada de la evaluación de los proyectos que pueden causar efectos en el medio ambiente y requieren una autorización ambiental previa a su realización, que es conocido, el Servicio de Evaluación Ambiental está a cargo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La Superintendencia del Medio Ambiente, que esta es una institución nueva, que fue especialmente exigida por el ingreso de Chile a la OCDE, mediante la cual se estableció que Chile necesitaba fortalecer sus mecanismos de fiscalización, y la Superintendencia del Medio Ambiente está encargada de esa área, que hay un organismo que frente a las infracciones a la normativa vigente pueda regular y controlar y hacerse cargo de su cumplimiento. También se crearon los tribunales ambientales. Hasta ahora toda la temática ambiental era conocida por los tribunales ordinarios de justicia, especialmente en materia civil, pero ahora vamos a contar con tribunales ambientales, un tribunal especial, y que dado que la ley recientemente fue aprobada, el primer tribunal ambiental se instalará en la región metropolitana y esperamos que a partir de diciembre entre en funcionamiento. Van a haber 3 tribunales ambientales a lo largo del país: Santiago, región metropolitana, Antofagasta y Valdivia. Y el servicio de biodiversidad, que es un servicio que se va a encargar de todo el tema del patrimonio natural, que también es muy relevante y que en nuestro país hasta ahora está repartido en distintas entidades públicas, y la idea es centrarla en un organismo para que haya una política única al respecto. Ese es el contexto ambiental de nuestro país hoy día. Ahora, en los instrumentos de protección ambiental del patrimonio cultural, bienes culturales, tenemos los instrumentos preventivos, que como algo había adelantado, está principalmente encargado a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Si yo voy a realizar una actividad o un proyecto que podría afectar un bien patrimonial o al patrimonio cultural que forma parte del medio ambiente en Chile, tengo que pedir una autorización ambiental para poder realizarlo, y se encargará de impedir los impactos o de mitigarlos cuando haya que realizar el proyecto y tratemos de afectar lo menos posible el entorno. Y también tenemos otro tipo de instrumento, que es un instrumento ex post, esto es que una vez que ha ocurrido un hecho, ¿cómo enfrenta el país esa situación? Y aquí llegamos al sistema de responsabilidad del daño ambiental. En términos muy generales, entendemos que el concepto de medio ambiente en nuestra legislación es un concepto amplio que incluye el elemento del patrimonio cultural, los bienes culturales. Si estos son afectados, un sitio arqueológico, un monumento histórico, significa que hay un daño al bien cultural, y eso lo llamamos, si tiene las características que la ley establece, es un daño ambiental, y la ley nos permite perseguir su reparación.
o su compensación ambiental si ello no fuere posible. Y este sistema que está en nuestra ley ambiental es un sistema de responsabilidad civil extracontractual ambiental subjetivo atenuado. Y esto es muy importante porque se exige el elemento de culpa o dolo, o sea, yo debo tener la intención o actuar negligentemente y esa actuación causó el daño al bien que está afectado, pero si yo establezco que hay normas que protegen esos bienes, como la ley 17.288, y yo no cumplí, ejemplo, yo quiero hacer una excavación arqueológica y no recurro al Consejo de Monumentos Nacionales y la hago sin su permiso, y con ocasión de esa actividad se causa un deterioro significativo a un sitio o piezas arqueológicas, yo supongo que esa persona, que esa entidad que actuó de esa manera, actúa lo menos negligentemente. Entonces se entiende que ya está acreditado por la infracción una norma especial que está en el ordenamiento jurídico, que hay culpa y yo, como Estado, que es uno de los titulares para pedir la reparación de los daños ambientales, no debo probar que hubo negligencia o culpa, este elemento subjetivo de este sistema, sino que quien actuó de esa manera tendrá que ponerle al tribunal que no actuó con negligencia. Hasta ahora todos los casos en que se ha establecido infracción a las normas de protección sectoriales, como infracción en este caso específico nuestro a la ley 17.288, los tribunales de este país han entendido que se ha actuado a lo menos con negligencia. Este sistema contempla dos acciones, una es la acción de reparación y la otra es la acción indemnizatoria. Esto es muy interesante porque la acción de reparación es una acción que tiene por objeto volver al estado anterior, está obligando a realizar una obligación de hacer. Y la acción indemnizatoria es aquella que es una acción que persigue un monto pecuniario por los daños derivados de esta intervención, que eso es de acuerdo a las reglas generales y que significa una cantidad de dinero, es una obligación de dar. La reparación se hace en sede judicial. Hoy día está vigente que frente a un daño ambiental, en este caso un bien patrimonial, uno solicita su reparación ante los tribunales de justicia. Desde que esté en funcionamiento el Tribunal Ambiental, nuestra nueva institucionalidad estableció una etapa previa, que sería una reparación en sede administrativa y que va a estar regulada y tratada ante la Superintendencia del Medio Ambiente con el apoyo del Servicio de Evaluación Ambiental. Eso va a ser absolutamente nuevo y en general la mayoría de los casos, no todos, van a tener que ingresar primero a la sede administrativa para ver la posibilidad de repararlo y si esto no ocurre, se abre el ámbito judicial para ejercer acciones ante, en este caso, el Tribunal Ambiental. Y los titulares de la acción de reparación ambiental y de la acción indemnizatoria derivada de los daños ambientales está restringida. Hay tres titulares. Uno es el Estado de Chile, que está representado judicialmente por la institución que represento, el Consejo de Defensa del Estado, que, si alguno no lo ha escuchado antes, es el estudio jurídico del Estado de Chile. Se reúne un equipo de abogados que ven los distintos temas en representación del Estado de Chile. Y en materia ambiental ha sido una competencia muy interesante porque ustedes saben muchas veces el Estado, el demandado, por distintos problemas que sus instituciones pueden causar. Pero en este caso el Estado representa el interés colectivo de la nación de proteger su patrimonio ambiental y patrimonio cultural y es él el que ejerce y pide a quien daña este patrimonio su reparación. También están las municipalidades que pueden ejercer esta acción por los daños ocurridos dentro de su territorio y el directamente afectado sea una persona natural o jurídica. Eso a grandes rasgos es el sistema que ha sido utilizado en este ámbito para proteger los bienes culturales y el patrimonio cultural de nuestro país. Les adelanté que el concepto de medio ambiente incluye los elementos culturales y esto ha sido reconocido en reiterada jurisprudencia al respecto, entonces no hay duda. En Chile, parte del medio ambiente es el patrimonio cultural y su daño
puede ser perseguido ante los tribunales para ser reparado. El daño ambiental es toda intervención, menoscabo, pérdida, pero no cualquiera, sino aquella definida como significativa del medio ambiente o de alguno de sus componentes, en este caso el componente patrimonial. La acción de reparación es material, es decir, que se obliga a volver al estado anterior, no es una cantidad de dinero que hay que pagar, sin perjuicio de la acción indemnizatoria que se aplica a las reglas generales respecto de ella. Pero aquí hay dos acciones y las dos concurren en casos de daño ambiental, no una en vez de la otra. Y eso es muy importante. El titular de la acción, se los adelanté, el Estado de Chile a través de esta institución, Consejo de Defensa del Estado, y los daños al patrimonio cultural constituyen un daño ambiental. A mí yo me sentiría muy contenta si retirándose de esta presentación no olvidan de que en Chile el daño al patrimonio cultural, si reúne los requisitos de la Ley del Medio Ambiente, constituye en nuestro país un daño ambiental y que permite ejercer acciones para recuperarlo. Asuntos vinculados al patrimonio cultural en estudio por la Unidad de Medio Ambiente, que es la unidad que dirijo y que fue creada en 1998 para hacerse cargo desde el punto de vista técnico, jurídico, dentro de este servicio al Consejo de Defensa del Estado para ver estos casos a lo largo de todo el país. Y la tramitación de estos temas se hacen a través de nuestras oficinas regionales que están a lo largo de todo el país y que se llaman Procuradurías Fiscales. ¿Qué caso hemos visto de daño al patrimonio? Daños a sitios arqueológicos, daños a sitios paleontológicos, daños a construcciones u objetos de carácter histórico, artístico, cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia, que va correspondiendo a los conceptos de bienes culturales que están tanto a nivel interno como a nivel internacional recogidos en distintos instrumentos jurídicos, y daños a objetos destinados a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo. Y aquí vamos concretamente a mencionarle casos en que los tribunales resolvieron y el caso se encuentra concluido, ejecutoriado en términos jurídicos judiciales. Tenemos destrucción de sitio arqueológico en la segunda región, que estaba catalogado, o sea, con el nombre de sitio número 19, destrucción de sitio arqueológico por afectación a recintos caravaneros en la localidad de Taira, comuna de Calama, demolición de casa de huéspedes, segunda región. Este es un inmueble ubicado en una zona que es una categoría de monumento nacional, zona denominada zona típica. Daños a zona típica de La Serena, que es por instalaciones de antena de telefonía móvil con una altura que no es aceptable dentro del casco histórico de La Serena, que trata de conservar el patrimonio urbanístico y paisajístico de una ciudad que fue avanzado el 1500 fundada. Destrucción del sitio arqueológico Pucará de Cerro Coyipemu, esto acá en la región metropolitana. Destrucción del sitio arqueológico en Bahía Ilque, se trata de unos conchales en la 10ª región, y destrucción del sitio paleontológico en Bahía Inglesa, que este es un caso bien interesante que les voy a comentar. Y ahora les voy a mostrar algunas de las fotos porque a veces las imágenes hablan más que cualquier palabra, ¿no? Este es el caso del camino caravanero y también habían unos petroglifos en el sector y que con ocasión de una actividad de una empresa, que en este caso era Codelco, una empresa del Estado, pero que también es responsable si causa un daño ambiental, se ocasionaron estos daños. Aquí ustedes espero que alcancen a apreciar un poco los petroglifos, que los que continuaban fueron destruidos. Y aquí también un poco esto fue el escenario, o sea, esta intervención sí fue considerada significativa y permitió, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo reparo esto? ¿Cómo vuelvo al estado anterior? Sí fue protegido este patrimonio cultural porque habían partes que se podían rescatar y algunas de las medidas solicitadas apuntaron a que efectivamente se limpiara el lugar y se despejara lo que no había sido destruido propiamente tal. Y respecto a lo que sí fue destruido,
pedimos una compensación, pero en moneda ambiental. ¿Qué significa esto? Que se hicieran esfuerzos por mejorar, por poner en valor otro bien patrimonial, ¿ya? Y en este caso fueron beneficiadas las momias Chinchorro, que son unas momias que constituyen un gran patrimonio de nuestro país, que está postulando a estar en la categoría de patrimonio de la UNESCO, y se logró que se hicieran cargo quienes causaron el daño al camino caravanero que les mostré, que se contribuyera a la construcción y a la instalación del primer museo in situ que tenemos en nuestro país, que está en Colón número 10, a la subida del Morro de Arica. Y acá hay aquí ustedes cuando vayan a Arica lo pueden visitar, es un lugar muy interesante y que de esta manera uno acerca la cultura y el patrimonio a toda la comunidad. Ahora, este otro caso es la Casa de Huéspedes, que era un inmueble ubicado en una zona típica, que es una categoría de monumento nacional, que fue destruido, y aquí tanto la municipalidad como la propietaria del inmueble fueron demandados por daño ambiental, y aquí se obtuvo un falso histórico donde, dado que estaban los planos y algunos materiales de la época, se reconstruyó, y estas son las fotos actuales. Acá fotos de la antena que claramente interfería el valor urbanístico y el valor paisajístico que se quiso proteger con la declaratoria de zona típica de un sector de la ciudad de La Serena, ¿ya? Y que se ordenó por los tribunales el retiro de la antena y algunas medidas en el lugar mismo donde se instaló de restauración. La Serena es una ciudad que está emplazada en 3 o 4 terrazas, entonces es muy importante que las alturas de lo que se construye ahí no afecten esta forma tan especial de construcción. Ahora estamos acá frente a los Conchales, que como ustedes saben es un sitio arqueológico que también con ocasión de una actividad, no obstante en este caso que estaba identificado y no se podía afectar, porque a veces hay que mitigar y otras veces hay que sacar del proyecto, o el proyecto en el fondo correrlo del lugar. Este lugar no debía ser afectado y se afectó. Entonces se pidió la reparación de los daños. Y así fue la intervención, porque acá en los tribunales fue muy importante el desarrollo de la jurisprudencia al señalar que si bien quizás en la zona hay más conchales, pero la intervención de este conchal, la información que el estudio de este sector hubiese podido entregar a Chile y al mundo, se perdió. Entonces es muy importante el significado de no afectar, lo que significa afectar un bien patrimonial. Y yo creo que ese es otro de los conceptos que yo creo que es muy importante. A través del desarrollo y de la evolución de la legislación que protege el patrimonio cultural en Chile, y desde no hace muchos años, con el desarrollo de la legislación que protege el medio ambiente, que incluye este elemento, lo que hemos podido aprender todos los involucrados es que efectivamente la destrucción de estos bienes afecta el conocimiento que vamos a tener y la información que estos lugares nos pueden entregar. Entonces, cuando los valores son colectivos, es muy importante tenerlos claros y que uno los vaya incorporando en su pensar y en su actuar para los efectos de tener el mayor cuidado cuando se intervienen y que se haga dentro de la legalidad vigente. Acá está el tema que se destruyó un material paleontológico muy valioso de la tercera región, donde estaba asociado en este caso a una actividad minera porque se sacaba fosforita, y que la fosforita está unida a las piezas paleontológicas. Entonces, la decisión, porque hay que combinar todos los intereses, fue delimitar un sector que no fuera intervenido. Y quienes asumieron este compromiso, como aquí había alta cantidad de fosforita y en el mercado estaba funcionando muy bien el precio, optaron por
pasar por alto la restricción de este lugar y intervinieron y destruyeron las piezas paleontológicas. Los tribunales de justicia acogieron la demanda por daño ambiental y condenaron al autor de esto a su reparación. Estos son muestras que se saca toda la capa principal y se pierden las piezas paleontológicas y se destruye el sitio, así que no hay ninguna información. Y ahora finalmente vamos a las conclusiones. Yo me he permitido presentar estas conclusiones para unir lo que yo les he contado a la temática general de este encuentro, que me parece muy valioso para nuestro país y para todos los que estamos trabajando con quizás pocas herramientas, pero sí con mucho interés y muchas ganas en avanzar en esta materia de protección del patrimonio cultural de nuestro país, porque es un alimento del espíritu. No solo nos tenemos que desarrollar teniendo grandes vías de comunicación para trasladarnos con comodidad a muchos lugares, sino que la parte del patrimonio cultural es lo que enriquece y lo que va a hacer más grande a nuestro país, y que en este ámbito yo creo que estamos un poquito en deuda. Pero con estos esfuerzos y con la presencia de ustedes acá es muy esperanzador que podamos seguir avanzando al tomar conciencia de lo relevante que es. Yo quiero señalarles que en algún minuto surgieron algunas opiniones de que no podíamos suscribir la Convención de 1970, que ahora estamos todos, parece, contestes en hacerlo, porque no estaba definido en nuestro país qué eran los bienes culturales, qué era el patrimonio cultural. Pero a través de mi trabajo, que empezó por el área ambiental, yo encontré y les mostré a ustedes que tanto en la Constitución de la República como en leyes de la República existe el concepto de patrimonio ambiental, existe el concepto de patrimonio cultural y obviamente el concepto de bienes culturales y su protección. Así que podríamos decir que aunque las nomenclaturas no son exactamente iguales, al ver los casos estamos hablando de lo mismo. Entonces sí tenemos esta condición que se estaba requiriendo para avanzar en pensar en la ratificación de la Convención. Otro tema, la regulación de la propiedad de bienes patrimoniales y bienes culturales también la tenemos. Nosotros tenemos en Chile, a través de la ley 17.288, establecido que ciertos bienes son por el solo Ministerio de la Ley del Estado, son bienes de la nación toda. Y hay otro tipo de bienes que pueden tener la categoría de ser bienes privados o públicos. Y todo su régimen de cómo uno los puede tratar, si se puede transferir la propiedad o no, y en qué condiciones está regulado. Entonces también tenemos una posición al respecto, y yo me alegro mucho haber escuchado en presentaciones anteriores que en la conferencia magistral de la mañana, que se nos dijo que la tendencia es que ciertos bienes que son de la colectividad toda tienen que mantenerse como propiedad de la nación toda, no pueden ser sacados de este concepto de la nación toda, porque si no se producen problemas. Y afortunadamente en Chile los monumentos arqueológicos, paleontológicos son propiedad del Estado de Chile, de la nación toda. Entonces estamos bastante bien en ese sentido. La regulación de exportación e importación de bienes patrimoniales, ya se comentó, podemos perfeccionarla, estoy totalmente de acuerdo, pero hay una disposición que le dice a todas las personas que vivimos en Chile: si usted quiere sacar de este país un bien de los culturales, tiene que pasar por esta autorización, y en este caso es un decreto supremo que lo dicta el ministro de Educación por orden del presidente de la República. O sea, hay una vía, la podemos mejorar, ningún problema, pero la tenemos. Y otro tipo de protecciones jurídicas en nuestro ordenamiento también las tenemos. Tenemos incipiente, pero existe la responsabilidad penal y la responsabilidad infraccional, que deben ser mejoradas para que sea más efectiva, y eso es muy positivo. Pero como conclusión podemos estar por una manera tranquilo y por otra manera consciente de que tenemos un gran desafío, que sí tenemos un marco jurídico regulatorio en nuestro país de los bienes culturales y del patrimonio cultural desde distintas perspectivas, entre las cuales está la ambiental,
y eso nos permite seguir caminando y abrirnos a la suscripción de tratados internacionales que van a contribuir a que sigamos mejorando en este camino. Muchas gracias. Queremos agradecer la exposición de la señora Jimena Silva, jefa de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado y consejera del Consejo de Monumentos Nacionales. Les queremos invitar a todos ustedes. ¿Hay preguntas? Hay bastantes preguntas. Nuestras asistentes se van a acercar y las van a recibir para poder llevarlas a la mesa, plantear las preguntas. Don Martín Donoso va a recibir las preguntas y las va a formular a nuestros expositores. En consideración de los tiempos del cronograma de nuestro seminario, vamos a seleccionar 3 preguntas para que sean realizadas a los expositores. Uy, muchas, pero mira, no son muchas, vamos a contestar 3 solamente. No hay tiempo, no. Que no se alcancen a contestar quizás por la página web del Consejo. Ya, vale. ¿El mail del Consejo cuál es? Espérate. Ya. Vamos a dar respuesta solamente a 3 preguntas porque estamos muy cortos de tiempo. En todo caso, las restantes preguntas van a ser guardadas y les sugerimos también repetirlas enviándolas al mail del Consejo de Monumentos Nacionales, por favor. El mail del Consejo de Monumentos Nacionales es info@monumentos.cl. info@monumentos.cl. Primera pregunta dirigida a don Emilio de la Cerda. En las anteriores presentaciones se omite el tema del patrimonio natural. ¿Existe alguna intención por parte del Consejo de Monumentos Nacionales de abordar este tema? A ver, el tema en realidad la ley de monumentos lo aborda, porque una de las 5 categorías de protección de patrimonio cultural en Chile, o sea, de patrimonio en Chile, a partir de la ley de monumentos, es la de los santuarios de la naturaleza, de los cuales hay 41 que ya cuentan con decreto. Y sí es materia de competencia del Consejo. Lo que ocurre en realidad con esa materia es que las competencias de los santuarios de naturaleza han sido otorgadas al Ministerio de Medio Ambiente mediante la creación de la Ley de Base del Medio Ambiente. Y en la actualidad se está a la espera de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para que pase directamente o completamente allá. Entonces, en este momento la tuición sobre esa área está en una fase de transición que en un plazo muy breve va a ser materia de competencia del Ministerio de Medio Ambiente. Y también el énfasis que se ha puesto en las presentaciones actuales ha sido por aquellas piezas
quizás más enfocada hacia las piezas de arte, paleontológica y arqueológica, que están más sometidas a los problemas relacionados al tráfico ilícito, que es la materia en cuestión de este seminario. Por eso que no se ha hecho una referencia más explícita a esa materia. Segunda pregunta dirigida a Jimena Silva. La ley 19.300, ¿de qué año es? ¿Qué sucede en el caso en que la causa del daño, sea originada por el Estado o un organismo municipal o un conglomerado empresarial? Es una pregunta que suele ser hecha con frecuencia. Actualmente, si es una municipalidad que causa el daño ambiental o una entidad con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, puede ser demandada por este organismo en representación del Estado de Chile. Y de hecho hay varias municipalidades que han sido demandadas. Ustedes en uno de los ejemplos vieron a la municipalidad de Antofagasta. También empresa del Estado, como la que también mencionamos en uno de los casos, Codelco. Ahora, el Consejo no puede demandar si un ministerio, órganos de la administración centralizada del Estado, causa un daño ambiental. Ahora, ante esta situación, la realidad actualmente, nosotros sabemos que nuestra Constitución estableció que el Estado puede tener un rol bastante menor en la participación de ejecución de actividades. Solo puede actuar subsidiariamente cuando una ley previamente se lo permite. Entonces, en la práctica, hoy día el Estado no se expone como institución, como organismo centralizado a través de sus instituciones, por ejemplo, los ministerios, las seremías de cada uno de los ministerios, no se pone en la situación de ser demandado por daño ambiental. Ahora, hay algunos casos que sí eso puede ocurrir y en ese caso la acción la puede ejercer el directamente afectado. Ahora, cuando se trata de conglomerados, decía, ¿no? Empresariales. Empresariales, bueno, normalmente los demandados son conglomerados empresariales. Tenemos muchas empresas que han sido demandadas. Yo les mostré algunos casos de los que existen con sentencia ejecutoriada, pero hay otros que se refieren a otros elementos del medio ambiente como ecosistema bosque, ecosistemas que afectaron cursos de agua, ríos, lagunas, etcétera, y efectivamente, bueno, ahí los autores del daño ambiental han sido empresas que funcionan en Chile y que han debido responder por el daño ambiental. Tercera y última pregunta. Reiteramos que lamentamos mucho poder contestar solamente 3 preguntas, pero es un tema de tiempo porque estamos un poquito atrasados con el transcurso del seminario. Pregunta dirigida a don Emilio Lacerda. Respecto del nuevo proyecto de monumentos nacionales que se plantea, ¿es posible hacer aportes desde la ciudadanía a ese proyecto? ¿Quiénes podrían hacerlo y cómo efectuarlo? A ver, me gustaría señalar que del proyecto de ley que se está preparando, se trabajó durante todo el año pasado durante eso para elaborar y tuvo una serie de entradas multisectoriales para poder armar el compendio de la ley. En términos bien concretos, se montaron, creo que fueron como 10 mesas de trabajo en diferentes instancias, unas eran de organismos públicos, otros del mundo de la arqueología, de la ciencia, de la paleontología, una mesa de patrimonio inmaterial, mesa ciudadana y otra. Dentro de la mesa ciudadana hubo reuniones con agrupaciones diversas, con organizaciones diversas del territorio nacional, especialmente centradas quizás en la zona más central, porque fueron hechas acá, fueron convocadas por el Consejo de Monumentos. Y en esa instancia se discutió ampliamente respecto a los alcances de la ley y una serie de cosas relacionadas a las modificaciones de la ley de monumentos. Nosotros también hemos recibido modificaciones concretas o propuestas de modificación de organizaciones ciudadanas como Ciudad Viva en relación a ciertos temas puntuales y bastante importantes para modificar la ley de monumentos y otras agrupaciones también de Viña del Mar y otras partes del país. Quizás de las más articuladas hay 2 que son bastante como
como articuladas porque hacen todo el repaso de la ley completa y nosotros hemos tomado muchos factores de ella. Señalar que dentro de las visiones ciudadanas que se tiene, llamadas ciudadanas, son agrupaciones diversas que entregan visiones respecto al instrumento legal, pero nosotros coincidimos bastante con muchas de esas visiones y de hecho podría decir que de las propuestas que está señalando la misma agrupación Ciudad Viva, que quizás es la que agrupa más instancias a nivel nacional y que tiene dentro de sus 50 propuestas para ciudades más justas, 10 referidas a materia de patrimonio y 10 de las cuales 8 son materia de la Ley de Monumentos Nacionales. Esas 8 están tomadas de manera bastante literal, por coincidencia temática en la propuesta que se está enviando o que se pretende enviar finalmente al Congreso. Entonces, la instancia de participación ya se realizó, yo te diría, nosotros en la fase actual estamos tramitando la estrategia parlamentaria, viendo ciertos temas específicos, ya a nivel mucho más político, si se quiere denominar así, porque la fase del año anterior fue muy técnica. Entonces, eso es lo que, más o menos lo que estamos. De todas maneras, a mí me interesaría conocer cualquier tipo de propuesta adicional porque la verdad le hemos dado unas vueltas tremendas, hemos visto legislación comparada, hemos visto cuáles son las propuestas de años anteriores, porque este tema de la modificación de la ley del 70 en Chile es de larga data, o sea, desde el año 74 ya tenemos propuestas para modificarla y a la fecha todavía no hemos logrado un cambio sustantivo, salvo el que ya explicábamos del año 2005 referido al artículo 38 y 38 bis. Por lo tanto, cualquier propuesta adicional de modificación, a nosotros nos interesaría mucho conocerla. Está de nuevo el correo electrónico del Consejo de Monumentos, que es info@monumentos.cl, para cualquier modificación o cualquier propuesta que se quiera incorporar. Nosotros, si esa propuesta, no sé, hace sentido, toca una arista completamente no considerada dentro de la propuesta actual, nosotros veremos si será posible incorporarla, pero quiero decir que el trabajo ha sido muy riguroso y que hemos tomado toda yo diría, o la mayor cantidad de reflexiones que se han generado en Chile en diferentes periodos políticos, desde diferentes frentes, para tener un instrumento lo más completo posible, porque este cambio legal es muy importante. Por último, voy a dar respuesta muy brevemente a una pregunta que se hizo en relación a la tardanza en ratificar la Convención de 1970 de UNESCO. En este sentido, y tal cual lo mencionó la directora de Bibliotecas, Archivos y Museos, señora Magdalena Krebs, estamos muy contentos de poder mencionar el hecho que en una reunión que la señora Magdalena sostuvo con autoridades de la Cancillería, podemos anunciar de que se ha iniciado el proceso tendiente a la ratificación de esta importantísima convención internacional por parte de Chile. En segundo lugar, respecto a las razones por las cuales la ratificación de esta convención se ha producido, es de índole diversa. La primera dice relación con la prioridad que tradicionalmente a lo largo de toda la historia de Chile han ocupado estos temas. Y en segundo lugar, la tardanza dice relación con una confusión que hubo en diversas instancias respecto a la característica de no retroactividad de esta convención, que en algunas instancias no se comprendió bien el concepto. Estamos muy contentos de anunciar de esto que ha sido completamente aclarado, teniendo en cuenta las diversas circunstancias por las que atraviesa el país y, como dije anteriormente, se está iniciando ya en forma sistemática el proceso tendiente a obtener la más pronta ratificación de este instrumento internacional. Bueno, muchas gracias nuevamente por la asistencia. Habríamos querido responder más preguntas porque nos parece muy positivo que haya tanto interés, pero por razones de tiempo tendríamos que concluir aquí.